Nos vamos a conectar también con un nuevo invitado. Está el diputado Gaspar Rivas con nosotros. Vamos a ver si nos está escuchando, diputado. Sí, Perfecto, muy buenas perfecto. tardes, ¿cómo estás? Ahí está. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está, Gaspar? ¿Qué tal? Gusto saludarlo. Muy bien, gracias. Un agrado Muy bien, saludarle. Muy gracias, buenas Rodolfo. tardes. ¿A Gracias usted? por estar en este contacto con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación, Rodolfo. Diputado, bueno, ¿cómo está? ¿Tranquilo? ¿Está nervioso? Estamos en plena negociación de lo que se podría denominar una lista única, también en el distrito, bueno, en todo el país, el distrito 6. Usted va independiente en la lista del Partido Demócrata Cristiano. ¿Qué ha sabido? ¿Qué le han comentado? Además, usted va en dupla con un muy buen diputado, o sea, con un muy buen candidato también, el candidato Mella, que puede ser diputado igual que Sí, usted. sí, claro. El, eh, a mí se me informó que la negociación se cerraba hoy día, el día de hoy, ¿Ya? y bueno, lo que Rodolfo eh, planteado usted de la democracia cristiana, que la negociación por la lista única zanjada el día de hoy, esta noche, para definir si la tiene una lista única junto con el oficialismo o bien toma algún rumbo distinto. Claro, Pero antes de las próximas horas ya sería solamente especular, nada más es una especulación. claro. A usted, bueno, el escenario de dos listas también, si es que se adopta esa decisión, también es importante porque se construye una dupla, lo que asegura su posibilidad también de elección en ese distrito. Sí, yo estoy, digamos, conversado con Cristian Mella y digo, es poder formar una dupla potente que pueda votos importantes a la lista y obtener también es un elemento gravitante en lo que se refiere al trabajo electoral que esperamos tener a partir de las próximas semanas, una vez que ya empiece la campaña propiamente tal, Rodolfo. Mucho de esto pasa por la fortaleza, bueno, usted en su momento estuvo en Renovación Nacional, fue candidato a senador, fue electo por el Partido de la Gente, pero mucho pasa por la fortaleza personal, el contacto, independiente de la tienda, que es la que da el espacio, lógicamente, pero mucho pasa por la gestión que usted tiene con las personas, que usted tiene en contacto directo, sobre todo en el Valle de Aconcagua, donde es la fortaleza de su trabajo territorial. Así es. Bueno, la gente a mí me conoce desde hace muchos años, sabe cuál es mi manera de trabajar, sabe cuál es mi pensamiento, sabe que yo soy crítico tanto de la derecha como de la izquierda y sabe al mismo tiempo que si yo bien me retiré de un partido de derecha y comencé a ser muy crítico de la derecha política, no por eso me transformé en un político de izquierda y al mismo tiempo sigo siendo también muy, como siempre lo sigo, muy crítico de la propia izquierda política. Por lo tanto, en ese aspecto la gente puede tener la tranquilidad, la seguridad de que, en primer lugar, yo sigo siendo el en el cual han confiado, preocupado por los beneficios de la izquierda, de la que preocupado por los beneficios de la ciudadanía. Y también un parlamentario que no está sujeto a compromisos de conglomerado, de ideología, que no va a estar criticando al que piensa distinto, pero apoyando al que piensa igual, incluso aunque comete un error. No, yo siempre he sido muy claro, muy categórico en, en decir que sí, quien piensa distinto a mí tiene una muy buena idea, yo la voy a apoyar. Y si quien piensa igual que yo
está cometiendo un error grave, un delito, o incluso tiene una muy mala idea, yo no la voy a apoyar. A mí me interesa el ciudadano común y corriente, no los intereses mezquinos y pequeños político-partidistas que son muy tradicionales. Esas pequeñeces, esas mezquindades son muy tradicionales de los bloques políticos que se preocupan de sus intereses y no de los intereses de la ciudadanía. Bueno, fue complejo también su paso por el partido de la gente, luego de que usted asumiera la vicepresidenta de la Cámara, donde finalmente tuvo que dejar ese partido a propósito de ese espacio que ocupó y que lo ocupa hasta el día de hoy. ¿Qué piensa de lo sucedido? ¿Cuál es la, la reflexión que quedó después de ese impasse? Bueno, el objetivo era generar, Rodolfo, una mesa transversal en donde posturas que son más bien de centro, es decir, que no son ni de izquierda ni de derecha, estuviesen representadas en esa mesa a través de mi persona, y que el Partido de la Gente, donde yo militaba en ese momento, hubiese podido tener una representación en la mesa de la Cámara, en una vicepresidencia. Habría quedado una mesa bastante transversal, muy particular, que habría sido la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Partido de la Gente, llevándole gobernabilidad a la Cámara. No era una mesa de izquierda en lo absoluto, para nada. Teníamos incluso, si bien teníamos lugares comunes, también teníamos parcelas de desacuerdo, yo al menos con la diputada Cariola, pero eso se dejaba de lado en pos de una dirección más generalizada, más transversal, vuelvo a decir, en beneficio de los intereses de la ciudadanía. Desgraciadamente no primó esa postura de buscar acuerdos transversales y dar una habilidad a la mesa, sino que primó, reitero, como decía recién hace un par de minutos, Rodolfo, la mezquindad, el cálculo político, y también la pequeña de creer que debía ser presidenta una militante del Partido Comunista, entendiendo también que se creía que eso iba a provocar una debacle en lo que se refería a la tramitación de ciertos proyectos de ley. Nada más lejos de la realidad, la diputada Cariola le dio importancia a muchos proyectos de seguridad pública, tanto del gobierno como de parlamentarios, y yo no vi en ningún momento que eso hubiese podido atrasar, retrasar o dilatar el avance de la agenda de seguridad, que era la principal aprehensión que tenía la oposición respecto de la presencia en la presidencia de la diputada Cariola. Por lo tanto, ese temor quedó totalmente descartado. Yo lamento que hayan tenido una visión tan sesgada en el Partido de la Gente. No olvidemos, y con esto quiero concluir, pero es importante que lo destaque, que el acuerdo parlamentario de la división de los periodos en la Cámara, de la presidencia de la Cámara, nació la entonces directiva del partido en marzo del año 2022, sin incumbencia de los parlamentarios. Lo negoció directamente la dirigencia del Partido de la Gente, el PDG. Entonces, en ese momento, la militancia no hizo ninguna complicación, porque ya se sabía que se iba a tener que apoyar al Partido Comunista en algún minuto de los 4 años del periodo, ni tampoco el señor Franco Parisi salió diciendo que cómo era posible que se firmase un pacto donde meses o años después se iba a tener que irremediablemente o sin falta tener que apoyar al Partido Comunista. Entonces, solamente cuando se vino la situación encima, ahí aparecieron las voces en contrario. Me hubiera gustado que esas voces hubiesen partido desde un principio, si es que tanto les molestaba o les incomodaba apoyar al Partido Comunista en una presidencia de la Cámara, que reitero,
no tiene mayor trascendencia, más allá de lo que se pretenda decir, no tiene mayor trascendencia en los proyectos que salgan aprobados o no. Es simplemente un tema de administración de la Cámara y normalmente los proyectos, cuando cuentan con el aval del gobierno a través de la urgencia, se van a poner en tabla y se van a votar sí o sí, esté de acuerdo en ello. Correcto. O no esté de acuerdo, decide. Correcto. Estamos conversando con el diputado Gaspar Rivas. Diputado, nos quedan 2 minutos. Esta tarde se retomó la discusión del proyecto de ley que establece multas asociadas al voto obligatorio de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales. ¿Cuál es su posición con respecto a este tema? Bueno, yo soy partidario de que el voto sea obligatorio. ¿Y las multas? Evidentemente que para que sea obligatorio tiene que ser con multa. Claro. Si el voto es obligatorio solo en el papel, pero no hay multa, en la práctica no termina siendo obligatorio. Es un contrasentido, es una ley en blanco, por decirlo de alguna manera. A ver, le voy a poner un ejemplo. Si yo a través de una ley prohíbo, no sé, un delito, la estafa o el robo, por ejemplo, pero no establezco ninguna sanción, que se llama ley penal en blanco, es un concepto jurídico que se llama ley penal en blanco, al final no tiene ningún sentido, porque la persona que cometiese esa acción punible no recibiría ninguna pena. No es muy feliz la comparación, pero se logra entender que no tendría, la gente diría, pero ¿para qué se establece que tal acción es un delito si no hay castigo? Claro, ¿para qué se establece la obligatoriedad del voto si es que no hay una multa asociada por no ir a votar? Porque en la práctica, si hay un voto que se diga que es obligatorio, pero no va asociado a una multa, al final del día el voto termina siendo voluntario. Diputado Gaspar Rivas, muchas gracias por este contacto. Nos juntaremos más adelante en otra oportunidad para seguir hablando de proyectos de ley, de lo que está ocurriendo y lógicamente ya con más claridad después del 18 de agosto cuando se inscriban las candidaturas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Rodolfo, que esté muy bien. Me despido de usted y de los amigos que nos estaban escuchando a través de Pura Noticia. Muchas gracias. Gracias. Gaspar Rivas conversando con nosotros, diputado por el Distrito 6, representante fundamentalmente del Valle de Aconcagua, pero claro, de toda la zona interior.